Ajá, terminamos Romanos 15 y estamos por empezar Romanos 16. De Romanos 16 vamos a ver una larga lista de saludos que prácticamente para poderle dedicar más tiempo a la siguiente parte, hoy vamos a ver los saludos. Y bueno, creo yo que nada en la Biblia está de más, nada. Todo requiere tiempo de estudio, de meditación. Tal vez algunas cosas las sintamos más profundas y algunas cosas pues no les entendamos tanto lo profundo, pero Dios siempre va aclarando. Como veíamos la semana pasada, eso de los planes de Pablo, pues ¿qué nos hablaba nuestra vida? Nos hablaba de cómo, no sé si ustedes pudieron verlo, pero cómo Dios nos marcaba que nuestros planes tienen que basarse en esperar su voluntad. Es cierto que muchas veces pues nuestros planes, pues, humanamente hacemos planes, humanamente queremos ir a algún lado, comprar algunas cosas, iniciar algún proyecto, pero tenemos que estar conscientes de que igual eso no sucede. Y aún así tenemos que estar dispuestas a gozarnos en el Señor, a pesar de que nuestros planes se vean frustrados. Yo creo que cada una de nosotras podemos hablar de planes frustrados, de anhelos que no se han cumplido. Entonces, yo creo que cada una de nosotras podemos hablar de eso, pero no solo se trata de qué planes te ha frustrado Dios a ti, ¿no? Sino más bien, ¿cómo has dejado que Dios moldee tu vida en eso, no? ¿Ha sido difícil? Para mí en lo personal, sí. Los planes que Dios ha frustrado en mi vida, sí han sido difícil. Pero es más difícil aferrarme a esos planes que cuando los suelto. Cuando los suelto ya no es tan difícil, porque entonces estoy aprendiendo a confiar en Dios. Y eso fue algo que vimos la semana pasada, ¿no? Ahora pues vamos a aprender qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios con tanto saludo, ¿no? Porque nos vamos a dedicar y saludos a tal y saludos a tal. Bueno, pues vamos a pedirle esa dirección a Dios y ahí escudriñando poquitas palabras nada más y viendo lo que podemos aprender de esta sección de los saludos. Entonces pues prácticamente hoy llamé el título pues saludos a los que están en Roma. Esta primera parte de los saludos entendemos que se trata de hermanos que estaban en la iglesia de Roma, porque acuérdense que él está mandando una carta a la iglesia en Roma y entonces ya está por terminarla, porque ya el 16 es el último capítulo, ya está por terminar la carta y entonces envía saludos obviamente a los que están en Roma. Entonces debemos de entender que es lo que va a mencionar nombres de algunas personas que ni tenemos ni idea de quiénes son, pero algunas otras sí tenemos idea. Entonces vamos a estudiar. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 16. Les voy a dar lectura. Les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a todos los de la casa de Aristobulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor.
Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte y a Hermas, a Patrobas, qué nombres tan raros, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta ahí. Entonces, bueno, muchos saludos y muchos nombres bien raros. Pero vamos a ver qué aprendemos de las menciones. Prácticamente hoy vamos a destacar las menciones que Pablo hace sobre esos mismos personajes. Entonces dice el versículo 1. Les recomiendo además nuestra hermana Febe. Voy a leer 1 y 2, porque si leo solo el 1 corto la idea. Entonces dice el 1. Les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, vamos a ver la palabra recomiendo y ahorita vamos a ver qué sabemos de Febe. Permítanme, les mando la palabra recomiendo. Permítanme. Y lo que vamos a ir haciendo prácticamente es nada más haciendo como un resumen de lo que sabemos de cada personaje. De algún personaje, pues no vamos a saber gran cosa, más que lo que se escribió. Entonces, bueno, aquí en esta carta, porque obviamente pues todo lo sacamos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, déjenme nada más, les mando recomiendo. ¿A qué se refería Pablo cuando dice recomiendo? Ay, espérenme, que no quiso. Ahí está. Recomiendo, dice aquí que es fijar juntos, es decir, por implicación presentar favorablemente o figuradamente exhibir o constituir. En la Reina Valera lo traduce como alabar, mostrar, hacer o resaltar. Bueno, lo que estaba haciendo aquí Pablo con Febe, dice, estaba dando una recomendación. No se las estaba, bueno, sí se las estaba encargando, pero no con esta palabra. Con esta palabra se las estaba recomendando. Quiere decir que Febe aún no llegaba a Roma cuando Pablo escribió esta carta, pero iba camino a Roma, iba a llegar a Roma. Y que dice, y quiero que la reciban bien, quiero que la traten, dice aquí, como es digno. Ahorita vamos a ver qué más dice. ¿Qué es lo que sabemos de Febe? Fíjense que buscando a Febe en la palabra de Dios no aparece. Febe solamente aparece en Romanos 16, 1 y 2, no la van a encontrar en otra parte. Entonces, en lo que vimos ahorita en Romanos 16, 1 y 2, lo único que encontramos es que ella la diaconisa. ¿Qué se entiende con diaconisa? Bueno, según lo que ya sabemos de Hechos, en el libro de Hechos donde se eligen a los primeros 7 diáconos, es que era una hermana llena del Espíritu Santo, llena de conocimiento, llena de sabiduría, pero que también tenía un corazón dispuesto para el servicio. Febe era entonces una ayudadora. Dice aquí, ha ayudado mucho. Por eso se las recomiendo. Estaba recomendándoselas porque iba a Roma, obviamente también, a seguir trabajando o a seguir siendo diaconisa. Por eso tenía esa recomendación de parte de Pablo. Cuando ella llegara a la iglesia en Roma, tenían que recibirla como tal, como diaconisa. Y bueno, dice que en Febe estaba antes en la iglesia de Cencrea. Y Cencrea es una ciudad o un puerto. Había 2 puertos en la iglesia en la ciudad de Corinto había 2 puertos. Y uno de esos puertos era Cencrea. Acuérdense que la iglesia de los Corintios era un desastre. Entonces ahí servía Febe. Y Febe se mantenía, fíjense, llega la recomendación de Pablo y Febe se mantenía pues servicial, santa, decorosa, o sea, ya no andaba en los rollos que andaban los de Corinto, por eso llevaba la recomendación de Pablo. Entonces aquí
en cada personaje nosotros debemos de meditar cómo andamos nosotros, cómo andamos nosotras. Si Pablo escribiera acerca de nosotros para enviarnos a alguna otra iglesia, ¿nos recomendaría? O diría, no te recomiendo a Wendy porque es bien floja, bien peleonera, no quiere ayudar a nadie. ¿Qué diría de cada una de nosotras? ¿Qué diría? No pensemos en lo que diría de la otra hermana, sino qué diría de mí. ¿Qué diría de mí? ¿Sería que sí me recomendaría a Pablo? ¿Sería que Pablo diría que yo soy ayudadora? ¿O que estoy en el servicio del Señor? ¿O qué diría? Y fíjate, también algo que me llama la atención es que dice, recíbanla como es digno del Señor. Y también esta palabra como es digno del Señor prácticamente está diciendo recíbanla adecuadamente, de la manera que es adecuada y de la manera que es digna. Ajá. Acuérdense que alguien digno es alguien, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, cuando Él dice que Él es digno, es que está adecuado. ¿Y corresponde a qué? Cuando decimos es digno de recibir la gloria. Entonces estamos diciendo que es adecuado y es correcto darle la gloria a Cristo. Pero bueno, ¿cómo diríamos que es adecuado o digno recibir a un hermano en Cristo? Bueno, ¿cómo sería? En amor, hermanas. Los hermanos, la forma adecuada, la forma digna de recibirnos unos a otros es en amor. Y por eso está diciendo, reciban a Febe de la manera que es correcta. Miren, les voy a leer el versículo 1 y 2 se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así, tengo muchas cosas buenas que decir de Febe, quien es líder en la iglesia en el puerto de Cencreas. Que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y en la Nueva Biblia Vida voy a leer solamente el versículo 2. Dice, recíbanla muy bien en el Señor, como debemos hacerlo con los hermanos en la fe. Ayúdenla en todo lo que puedan, porque ella ha ayudado mucho a otras personas y a mí mismo. Y palabra de Dios para todos, nada más el versículo 2, dice, les pido que la reciban en el Señor y la atiendan muy bien, así como el pueblo de Dios trata a su gente. O sea, sí estaba recomendándola, sí estaba diciendo que la recibieran como es digno, pero cuando dice como es digno de los santos, no está diciendo que Febe tuviera un trato exclusivo para ella, que le pusieran alfombra roja y le echaran ahí panderazos porque ya había llegado la superdiaconisa. No está diciendo eso, sino está diciendo que es normal que como hermanos nos recibamos bien. Por eso dice aquí PDT, así como el pueblo de Dios trata a su gente. Febe era del pueblo de Dios. La iglesia en los romanos es el pueblo de Dios. Y ellos debían comportarse como cristianos y recibir a Febe como cristiana que era. Y así lo mismo está hablando a nuestras vidas hoy. ¿Cómo nos tratamos nosotras, hermanas? ¿Cómo nos recibimos? ¿Cómo nos escuchamos o cómo nos amamos? ¿Cómo nos atendemos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo es digno de cristianos? ¿Cómo un cristiano debe trabajar adecuadamente o cómo lo estamos haciendo? La verdad es que en muchas iglesias están de la greña. En muchos lugares están de la greña y eso no es adecuado. Lo adecuado para los hijos de Dios es que nos tratemos como es digno del Señor. ¿Cómo? El Señor nos dijo, ámense los unos a los otros como yo les he amado. El Señor lavó los pies de sus discípulos, siendo el Señor. Nosotros, ¿cómo podemos o cómo debemos tratar a nuestros hermanos? Cuando el Señor hizo esto de lavar los pies a sus discípulos, Él dijo, así como yo les he dado ejemplo, así háganlo ustedes. Entonces así es como debemos de hacerlo adecuadamente, hermanas. Y por último les voy a leer la Biblia, la Palabra Hispanoamericana, el versículo 2 dice, acójanla. Fíjense cómo dice, acójanla. ¿Y cómo se acoge a una persona? No es simplemente de, ya llegó Febe, qué bueno, bien por ti. No, acógela. Quiere decir
que vas a suplir para sus necesidades, porque Febe llega, no sé si Febe llegaba nada más de paso, o sea, iba de paso, o ya llegaba para quedarse en la iglesia en Roma. Pero el punto es que, obvio, ella era de otra ciudad, probablemente su familia estaba en otra ciudad, y probablemente en Roma no hubiera ni quien la recibiera, pero estaba la iglesia. Cuando nosotros vamos de paseo y sabemos que tenemos un familiar en cierto lugar, por ejemplo, dijéramos, voy a ir a Acapulco, pero no necesito rentar ninguna habitación de hotel ni nada porque yo tengo familia en Acapulco. ¿Y qué tienes esa confianza? De que voy a llegar con la familia, sabiendo que la familia me va a dar casa y me va a dar lugar donde quedarme, ¿no? Aunque sea unos días de vacaciones. Lo mismo debe de pasar en la familia en Cristo. Cuando un cristiano llega, el cristiano debe de estar seguro de que tiene familia en Cristo, y esa familia lo va a acoger para sus necesidades, lo que se le ofrezca. Y obviamente en cuanto a Cristo, no estamos hablando de un extremo como les platicaba de la secta de los de la luz del mundo, que ellos de plano hasta se desviven por su gran apóstol, ¿no? No estamos hablando de una deformación de eso, estamos hablando de una hermana que iba recomendada por parte de Pablo, es como decir, yo te la recomiendo, ella sí es hermana en Cristo, ¿no? Ella sí, yo la recomiendo, hablo bien de ella, recíbanla bien, ¿no? Entonces esto sí habla de que tengamos en nosotras hermanas el amor y el interés por acoger a nuestros hermanos en Cristo. Y sobre todo cuando se trata de misioneros. Aquí en el caso de Febe, muy probablemente ella era diaconisa, pero también estaba de misionera, yendo a otra parte distinta a la donde ella pertenecía. Después vamos al versículo 3, 4 y 5. Los voy a leer juntos porque todos estos hablan de Priscila y Aquila. Entonces los siguientes. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Bueno, fíjense que de Priscila y Aquila sí vamos a saber más acerca de estos personajes. ¿Por qué? Porque su primera mención está ahí en el libro de Hechos, capítulo 18. Prácticamente en el capítulo 18 es donde encontramos qué onda con Priscila y Aquila. Les voy a decir los versículos. Bueno, les voy a pasar una imagen porque yo aquí yo lo hice como en esquema. Se las voy a pasar tal cual porque igual si se las dicto me hago bolas. Entonces se las paso tal cual. Son dos imágenes donde puse a Priscila y Aquila. Así hice de cada uno, nada más que no sé, no les quiero saturar sus celulares. Pero a ver, este que está un poquito más complicado se los comparto. Ahí va. Entonces, de Priscila y Aquila tenemos 3 citas bíblicas donde los encontramos. En Hechos, en Romanos y en Corintios. En 3 citas sabemos de ellos. De ahí podemos encontrar datos. ¿Qué sabemos de ellos? Primero, que eran judíos. La palabra de Dios, todo esto que les voy a decir, todo esto viene en las citas que les escribí ahí. Entonces, eran judíos. Sabemos que Priscila y Aquila eran esposos y que conocieron a Pablo en Atenas mientras ellos estaban huyendo de Italia. Entonces entendemos que la casa original de Priscila y Aquila era en Italia, en Roma, Italia. Ellos eran originarios de Roma. Dice, por la persecución Claudio, el emperador, acuérdense que mandó expulsar a todos los judíos. Entonces, para este entonces, cuando Claudio manda expulsar a los judíos de Roma, de Italia, Priscila y Aquila como tal no eran creyentes, aunque eran unos judíos piadosos, pero como tal todavía no entendían el evangelio. Y ellos tenían, según la palabra de Dios, el mismo oficio que Pablo, se dedicaban a hacer tiendas. Bueno, entonces ellos se conocen en Atenas y Pablo evangeliza a Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila reciben muy bien el evangelio. Tanto así que van en viaje junto con Pablo.
Ellos navegan, dice que navegan junto con Pablo hacia Siria, pero ahí se quedan en Éfeso. Ustedes en los mapas que les he mandado vean esa ruta. Ellos se quedan en Éfeso y ahí se quedan compartiendo. Pablo sigue su viaje, pero ellos se quedan en Éfeso. Estando Priscila y Aquila en Éfeso, conocen a Apolos. ¿Recuerdan a Apolos, que decían que era muy elocuente y que él solamente conocía parte del evangelio? Le faltaba más. Y entonces ahí Priscila y Aquila, que ya tenían este conocimiento, le comparten a Apolos y pues lo instruyen en el asunto de la palabra de Dios. Y luego Apolos tiene ganas de ir a Acaya y Priscila y Aquila lo recomiendan. Ellos mandan cartas de recomendación diciendo que Apolos, lo mismo que hizo Pablo con Febe, hacen Priscila y Aquila con Apolos, lo recomiendan. Luego, dice Romanos que fueron colaboradores de Pablo. Eso quiere decir que ministraron juntos, trabajaron juntos en la obra. Y tanto así que hasta expusieron su vida, expusieron su integridad, su libertad incluso. La expusieron por amor a Cristo, pero también por amor al evangelio. Por amor a Pablo, perdón, por amor a Cristo y por amor a Pablo. Ellos expusieron su vida. Bueno, dice también que Pablo y toda la iglesia estaban muy agradecidos, obviamente, por este trabajo que hicieron Priscila y Aquila, y también entendemos que en algún momento ellos regresan a Italia, porque huyen de Italia, después conocen a Pablo, después van a Éfeso, es donde conocen a Apolos. Después ya no sabemos nada, pero en algún momento ellos regresan a Italia. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está mandando esta carta, Priscila y Aquila están en Italia. Y aparte, no solamente están en Italia, ya hay una iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Esto es lo que sabemos acerca de ellos dos. Entonces, veamos todo el fruto, todo el trabajo que hacen este matrimonio. Este matrimonio totalmente, yo creo que llevaban un rumbo, pensaban huir, seguían con su oficio. Yo no sé, a lo mejor pensaban huir para siempre de Italia, pero Dios cambia ese plan nuevamente, pone a Pablo, lo conocen y luego después dice, ustedes van de regreso. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, después de todo lo que estudiamos en la carta a los romanos, ahora entendemos por qué hay una iglesia en Roma. Porque Priscila y Aquila trabajaron. Y eso quiere decir, cuando dice arriesgaron su vida, es que ellos regresaron a Italia también. Cuando Claudio había dicho que no y había expulsado a los judíos, ellos arriesgaron su vida, volvieron a su casa. Entendemos que Priscila y Aquila eran gente de recursos, gente que tenía las posibilidades, y entonces regresan a Italia y en lugar de acobardarse comienzan una obra y aparte disponen sus recursos para la gente necesitada en Roma. Entonces aquí lo que podemos aprender, hermanas, que estamos dispuestas no solamente a que Dios frustre el plan, sino que el plan de Dios es todo lo contrario a lo que yo tenía pensado, que además pone en riesgo mi vida, además pone en riesgo mi integridad, mi libertad, mi comodidad, y ahora ¿voy a dar fruto? Eso es algo que tenemos que pensar. Pensemos en Priscila y Aquila cuando nos enfrentemos a algún riesgo. Les decía, ¿nosotros qué riesgo tenemos? Que nos hagan el fuchi, que nos corran del trabajo, que tal vez nos hagan bullying por ser cristianos, tal vez. Pero en el caso de Priscila y Aquila estaban en riesgo de muerte, porque estaban desobedeciendo la orden de Claudio de salir de Italia. Y ellos regresan a Italia, y no solamente regresan, además esparcen el evangelio. Entonces hicieron cosas realmente maravillosas por el poder del Espíritu Santo. Vemos el respaldo de la obra de Dios en la vida de este matrimonio, ¿no? Voy a leerles estos 3 versículos en PDT. Miren,
Dice, saluden a Priscila y Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía y les estoy muy agradecido. Las iglesias de los que no son judíos también les dan las gracias. Saluden también a la iglesia que se reúne en casa de Priscila y Aquila. Bueno, aquí dice Prisca en PDT. TLA dice, les mando saludos a Priscila y Aquila que han trabajado conmigo sirviendo a Jesucristo. Por ayudarme pusieron en peligro sus propias vidas, así que les estoy muy agradecido, como lo están las iglesias de los cristianos no judíos. Saluden de mi parte a los miembros de la iglesia que se reúne en casa de ellos. Entonces, fíjense, en algún momento yo estuve buscando esa parte, ¿dónde fue que ellos arriesgaron su vida? Creo que no lo relata. ¿Cómo fue que ellos específicamente? Entendemos que arriesgaron su vida al regresar allá a Italia. Eso es algo que es por lógica, ¿no? Se razona. Pero aquí Pablo dice que arriesgaron su vida por él. Entonces, específicamente el hecho no lo tenemos, pero sabemos que lo hicieron, tanto que Pablo les estaba muy agradecido. Vamos al siguiente personaje, Epeneto. Epeneto dice, saluden en el versículo 5. Otra vez en el 5. Saluden Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. En los mapas que les mandé, ¿se acuerdan que él pasó por Acaya? Y estábamos viendo la semana pasada. Déjenme ver si lo encuentro rápido. Es que no me quiero mover mucho de aquí. Ya sé cómo. La semana pasada estábamos viendo las rutas que tomó Pablo, ¿no? Y cómo iban sus planes. También dice que ya me acordé, de Macedonia y Acaya, ellos ¿qué habían hecho? Habían dado una ofrenda para enviar a la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, cuando obviamente él pasa por Acaya, y no fue una vez la que pasó en diversas ocasiones. Entonces, entendemos que la primera vez que él pasa por Acaya, él encuentra ahí a Epeneto. Y Epeneto es el primero en convertirse a Cristo. ¿Cuántos años habían pasado? Y Epeneto seguía fiel y firme en Cristo. Hasta ya estaba crecidito, ¿no? Era el primer fruto, pero eso no quería decir que siguiera pequeñito. Entonces, aquí es importante, hermanas. Pablo estaba recogiendo la cosecha de eso que él hizo, de eso que él había plantado en el corazón, el ver. Yo creo que cada una de nosotras hemos experimentado compartirle a alguien de Cristo y ver a esa persona en Cristo que continúa en el camino y no sigue siendo la misma persona, sino al contrario, ha madurado, ha crecido, es distinta, totalmente distinta a la persona que conocimos en Cristo. Eso da gozo. Y Pablo estaba sintiendo ese gozo por Epeneto. Epeneto era el primero que había creído ahí en Acaya, no el primero que le compartió Pablo, pero sí el primero cuando él llegó a Acaya. Epeneto fue el primero en recibir el evangelio. Después, para cuando vuelve a ir Pablo a Acaya, ya incluso la iglesia en Acaya ya hasta manda ofrenda. Entonces quiere decir que Epeneto también estaba haciendo su labor de evangelizar, su labor de compartir, porque ya hasta daba fruto, hasta económico. Ya daba fruto económico para compartir con las necesidades de los que estaban en Jerusalén. Entonces esto de Epeneto es lo único que sabemos, porque Epeneto solamente es mencionado en Romanos 16:5. No aparece en ninguna otra parte de la palabra de Dios. Les voy a leer el versículo 5, la segunda parte en traducción lenguaje actual. Dice, saluden a mi querido amigo Epeneto, que en la provincia de Asia fue el primero en aceptar a Cristo como su Salvador. Para que quede más claro, cuando dices mi primer fruto, es que es el primero en que se convirtió a Cristo. Luego vamos al versículo 6. Versículo 6. Si voy muy rápido me dicen, pero siento que puedo avanzarlo porque son datos cortos. El 6 dice, saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Aquí el asunto es que no dice más de María, porque si ponemos a buscar en la palabra de Dios cuántas Marías hay un montón. Entonces no sabemos específicamente qué María era. Si era alguna de las Marías ya mencionadas antes, María la hermana de Lázaro,
María Magdalena, María la madre de Jesús. No sabemos qué María era, pero había una María. Y lo único que sabemos es que ella había trabajado mucho. Así la saluda Pablo. Salúdenmela, porque ella es muy trabajadora. Y entonces pensemos, hora del sábado, bueno, no les voy a decir porque quisiera después que compartieran este tema, pero hablaban precisamente de la importancia de no ser perezosas. No ser perezosas, obviamente en todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida debemos trabajar con la pereza. La pereza, tal cual, no es un defecto, es un pecado. Entonces, debemos de ser trabajadoras, pero más que pensemos, pues voy a buscar empleo en esto, voy a buscar empleo en aquello otro, o voy a hacer mucho que hacer en mi casa, que también se debe de hacer, ¿no? No estoy diciendo que no. O sea, sí debemos de ser productivas, sí debemos de trabajar en casa, debemos trabajar con nuestros hijos, en la educación, en la disciplina, debemos ser trabajadoras, pero prácticamente el trabajo que María, la que es mencionada aquí, hace es en el Señor. Entonces aquí debemos de pensar, ¿qué tanto trabajo en el Señor? Estoy llegando a un punto donde me conformo. Ya hago esto, ya me conformo. Ya me reúno tales días, ya me conformo. Ya estudié tal cosa, ya me conformo, ¿no? Porque sí podemos caer en ese conformismo, en esa situación de es suficiente con lo que hago. Pero por lo que vemos, la actitud de María no era así. Tanto que la resalta Pablo como muy trabajadora. Muy trabajadora. Yo creo que era una mujer que estaba... no podemos pensar en una mujer trabajando mucho sin pensar en que está sirviendo mucho. Sirviendo mucho hasta en las cosas físicas, hasta limpiando, hasta haciendo de comer, hasta llevando, comida a la gente que no tenía. O sea, no nos podemos imaginar que dijera que María era trabajadora desde su casa. Yo no creo que así fuera. Yo creo que María trabajaba de una manera constante. De María entonces no podemos tomar ninguna otra cita de referencia porque no tenemos idea de qué María es. Entonces lo único que podemos decir pues es lo que se dice aquí, porque podríamos hablar de todas las Marías y hay muchas virtudes en todas las Marías que encontramos en la Biblia, pero pues no sabemos cuál de todas ellas fuera o fuera incluso hasta una diferente. Lo que pasa es que el nombre de María, como el nombre de José, era común en la época de Pablo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, hay nombres muy comunes, como el nombre de Simón. También vemos que hay varios Simones, hay varios Judas. Entonces era muy común, y aparte no usaban los apellidos como para decir era María Pérez o María Ramírez o María, pues no, porque no había apellidos en aquel entonces, ¿no? Entonces no sabemos qué María era. La Nueva Biblia Vida dice de este versículo: recuerdos a María, que se ha esforzado tanto por ayudarlos a ustedes. Entonces el trabajo requiere un esfuerzo. Cuando hacemos ejercicio, sabemos que estamos haciendo un ejercicio correctamente hasta que duele. De hecho, si no hacemos, por ejemplo, si hacemos pesas y no me duele, o lo estoy haciendo mal o le falta peso, ¿no? Algo está sucediendo. Entonces, de la misma manera es nuestro trabajo en Cristo. Si nuestro trabajo en Cristo no lo estamos haciendo hasta que nos duela, entonces todavía estamos haciéndolo en comodidad. Entonces tenemos que hacerlo hasta que nos duela, hasta que esa carne duela, para que ejercite. Vamos al versículo 7, dice: saluden a Andrónico y a Junias, parientes míos y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. De igual manera, Andrónico y Junias no aparecen en otra parte de la Biblia, solamente aquí. Entonces entendemos que, bueno, ellos estaban ahí en Roma. Muchos de los que son mencionados, pues solamente estaban en Roma, por eso no son mencionados en otra parte. Y recuerden, pues como tal, Pablo nunca fue a Roma, entonces no se escribió, bueno, no fue a Roma antes de ser prisionero. Después ya fue a Roma. Entonces, bueno,
¿Qué entendemos aquí? Parientes, parientes. Esta palabra sí se las voy a compartir porque algunas versiones lo dicen de manera diferente. Entonces es necesario que entendamos por qué. Permítanme, ¿eh? Déjenme, se las comparto. Parientes viene del griego sungenés, que quiere decir pariente de sangre, o sea, sí podría estar hablando de un familiar directo o un poco lejano, pero que es de sangre. Y también se entiende que es un compatriota. Entonces, la Biblia Reina Valera lo traduce como parientes, y si lo entendemos tal cual, pues entenderíamos que eran de su familia, tal vez primos, tíos, hermanos, tal vez podríamos decir, pero en otras versiones los pone como compatriotas, como de la misma nación. Espérenme, es que aquí encontré la palabra, como paisanos. Miren, la Biblia, la palabra hispanoamericana lo dice así: saluden a Andrónico y a Junias, paisanos míos, y compañeros de prisión. Su labor apostólica es bien conocida e incluso creyeron en Cristo antes que yo. Bueno, así lo dice la Biblia, la palabra hispanoamericana. Dice la Reina Valera, aquí difiere bastante entre la Reina Valera y la que les acabo de leer, porque dice: mis parientes y mis compañeros en prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Entonces, si lo leemos así, entendemos que los apóstoles, es decir, los 11 que quedaban, querían mucho a Andrónico y a Junias. O sea, eran muy queridos entre ellos. La Biblia, la palabra, los llama como si ellos fueran apóstoles. Yo realmente no creo que sea así, porque la Biblia solamente llama apóstoles a los que fueron escogidos por el Señor Jesucristo y a Pablo. A nadie más llama apóstol, solamente a ellos, que serían los 12 apóstoles después de nuestro Señor Jesucristo, contando a Pablo y quitando a Judas. Bueno, entonces lo único que podemos saber de Andrónico y de Junias es que también estuvieron en la cárcel, porque dice compañeros míos en prisiones. Eso quiere decir que en algún momento, cuando Pablo también estuvo en prisión, conoció o ya los conocía a Andrónico y a Junias, que estuvieron ahí también en la cárcel. Y si dice compañeros míos, es que ellos estaban en la cárcel por causa del evangelio, no por otra causa. Entonces, compañeros míos de prisiones, porque estaban en la cárcel por las mismas razones que Pablo. Entonces quiere decir que ellos también sufrían mucho por causa del evangelio, y ellos eran muy amados entre los hermanos. Eran personas que la gente conocía. Vamos al versículo 8. 8 dice: saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Bueno, de Amplias no sabemos absolutamente nada, solamente que Pablo lo amaba mucho. Es lo único que sabemos. No hay otra parte donde podamos ver cómo, ver acerca de él algo. Ni siquiera Pablo nos da más datos aquí en la carta a los romanos, ¿no? Entonces no tenemos ni idea de quién era él, solamente que era un amigo muy querido de Pablo. Vámonos entonces al versículo 9. Dice el versículo 9, déjenme desconectar mi cargador tantito. Ya, es que dice que ya está completo. Dice el 9: saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Nuevamente, de Urbano solamente sabemos que era colaborador. Quiere decir que ayudaba, que trabajaba, que era compañero. De igual manera, él estaba llevando el evangelio de la misma manera que Pablo, porque era colaborador en el servicio. Pablo era misionero, y entonces Urbano también era misionero, también llevaba el evangelio, pero no sabemos nada más. Nada más eso. De Urbano, de Amplias, no sabemos nada más. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos bien. Ok. Vámonos al 9, que igual dice el 16:9: y a Estaquis, amado mío. O sea, también saluden a Estaquis, amado mío. Entonces, de Estaquis, nada.
igual que de Amplias, los quiero mucho, ¿no? Salúdame a Amplias, que lo quiero mucho, a Estaquis, que lo quiero mucho, a Urbano, que ha trabajado conmigo. Y ya, no sabemos nada. Pero bueno, lo que vemos aquí es precisamente, a mí lo que me sorprendió, y yo creo que le faltaron un montón de nombres a Pablo aquí de escribir. Yo creo que nada más era de los que se le venían en mente, pero eran varios. Entonces entendemos que de Roma había varios que Pablo sí conocía. Aunque él no había ido a Roma, pero había varios en Roma que él sí conocía y que ya había tenido contacto con ellos, incluso como en el caso de Priscila y Aquila, hasta los había adoctrinado. En el caso de se me fue ¿cómo les dije ese nombre raro? Del que fue su primer fruto en Acaya. Déjenme lo busco. Epeneto, ¿no? Epeneto, ¿no? Epeneto, su primer fruto de Acaya. Espérenme, ahora déjenme, pongo a donde me quedé. ¿Me quedé en quién? En Estaquis, ¿verdad? Vamos al versículo 11. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo, qué palabra, aprobado en Cristo. También solamente está mencionado aquí, pero fíjense, aprobado significa que es propiamente aceptable. ¿Número 10 o 11? 11, ¿no? No, estamos en el 10, ¿no? Ay, entonces yo me equivoqué en ponerle, me equivoqué, le puse 11 en mi apunte. Entonces es 10. Ok. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Y estaba diciéndoles el significado de aprobado. Aprobado quiere decir propiamente aceptable y que ha resistido las pruebas. Hermanas, ¿estamos aprobadas? Podría decir, ay, salúdame a Wendy, aprobada en Cristo. ¿Sí? Sí resistí, porque no solamente es que ha pasado pruebas, porque pruebas hemos pasado todas. Todas hemos pasado por pruebas. Pero las hemos aprobado. ¿Se acuerdan cuando vimos Romanos 5, no? Déjenme, lo pongo aquí para recordar el proceso. Romanos 5, cuando Pablo decía que él se gloriaba en la tribulación. Y dice, ¿dónde lo vimos? Por mucho más ya estamos justificados, fuimos reconciliados. Sí. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estoy leyendo Romanos 5:3. Porque sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y se acuerdan que eso de prueba no era más prueba, sino era aprobación. Entonces quiere decir que Apeles había sido atribulado, pero fue muy paciente en la prueba y la pasó. Eso quiere decir. Entonces pensemos en nosotras, hermanas. ¿Estamos en prueba? ¿Y cómo reaccionamos a la prueba? ¿Con paciencia? ¿Con esperanza? ¿Con gozo? Porque dice él, y no solo me glorío, o sea, si se gloriaba es que se gozaba. Me gozo en la tribulación. ¿Te estás gozando en la tribulación? Si te gozas en la tribulación, vas a tener paciencia. Si no te gozas, pues ¿quién va a tener paciencia mientras está uno todo amargado? Nadie tiene paciencia amargado, pero tenemos paciencia cuando estamos contentos. Por ejemplo, piensen en esto, que llegamos a la fila del banco y está llenísimo porque es 1 de mes y van a cobrar pensiones. Y yo solamente voy a cobrar algo pequeñito o voy a hacer un pago pequeñito que pues bueno, que lo tengo que hacer porque si no, no tengo otro día para hacerlo. Pero voy contenta, ¿no? A lo mejor hasta voy platicando con alguien, ¿cómo se me hace esa fila? Pues corta, ya cuando menos me doy cuenta, ya llegué y ya pagué. Pero ¿qué pasa si desde que voy de malas? ¿Cómo se me hace la fila? Entonces cuando llego ya estoy harta, a lo mejor ya hasta le grité a alguien, ya hasta insulté a la cajera o no sé, no estoy pasando la prueba. Entonces aquí piensen, ¿cómo estamos pasando la prueba? No sabemos qué prueba pasó Apeles, pero aquellas pruebas eran de persecución, hermanos. De mucha pobreza, de mucha reprensión contra los judíos, contra los cristianos. Y Apeles estuvo en prueba, ¿cuál? Quién sabe, pero estuvo en prueba. Y la pasó con paciencia.
Y después Pablo reconoce, aprobado. Salúdenmelo, porque este sí que pasa las pruebas bien, ¿no? Así dirá Dios de nosotros, esta sí que pasa las pruebas bien, con gozo. Yo veo a mi hija y wow, qué gozo expresa mi hija, ¿no? Bueno, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que nos vea contentas en medio de las tribulaciones. Y fíjense, la traducción lenguaje actual dice, saluden a Apeles, que tantas veces ha demostrado ser fiel a Cristo. Y cuando tú demuestras la fidelidad, ¿cómo demuestra un esposo que es fiel a una esposa? ¿Encerrado en su casa? No. El esposo muestra que es fiel a su esposa cuando está allá afuera en la tentación y aún así no la engaña. Y de la igual manera la esposa con el esposo. Entonces nosotras, para demostrar que somos fieles a Cristo, es que cuando estemos en la prueba y en la tentación no andemos renegando de Cristo, ni andemos abandonando la palabra, ni dejando la oración, ni dejando nuestra comunión con Dios. Es la forma en la que demostramos ser fieles a Cristo. Ajá. Dice la segunda parte del versículo 10, saluden a los de la casa de Aristóbulo. Pues lo único que sabemos de Aristóbulo es que su familia era cristiana. Es lo único que sabemos. Porque también, si los manda a saludar, pues es porque también creían, ¿no? Porque de todos los demás no les dijo, pero Aristóbulo sí le dijo, saluden a los de la casa de Aristóbulo. Entonces, Aristóbulo era alguien conocido, obviamente, bueno, pienso que probablemente cristiano, no creo que él no fuera cristiano, aunque no lo manda a saludar a él, manda a saludar solamente a su casa. Entonces, lo que sí sabemos es que su familia eran creyentes, ¿no? Bueno, ahora sí vámonos al 11. El 11 dice, saluden a Herodión, mi pariente, y de igual manera, tampoco sabemos nada de él, pero lo que sabemos, o es que de igual manera que los otros, o si era de su familia de Pablo, o simplemente está diciendo que era judío igual que él, o que era compatriota igual que él, que era su paisano, de Herodión. O era familiar o era compatriota de Pablo. Vamos al 11. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Al igual que de la casa de Aristóbulo, también los de la casa de Narciso estaban en el Señor, se entiende, pero aparte hay algo importante que dice, están en el Señor. Déjenme ver si les puse otra versión, creo que no la puse, pero aquí lo que estamos entendiendo es que no solamente creían, porque ahí al mencionar están, es permanecer, O sea, los de la casa de Narciso eran personas que andaban conforme a la palabra de Dios. No solamente decían creer, sino que estaban en el Señor. Hermanas, no es lo mismo creer que estar. Entonces nosotras tenemos que estar en el Señor. Si nos saludara Pablo diría, salúdenos a las que están en el Señor. Es decir, no que se dicen cristianas, porque cristianos se dicen mucho, sino que además viven tal cual como verdaderos cristianos. Y esto habla de nuestra vida íntima, de cuando estamos nosotros en nuestro hogar, no de cómo nos comportamos en las reuniones, sino de cómo nos comportamos en casa. ¿Somos verdaderos cristianos o no estamos en el Señor? Luego en el 12 dice, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Igual, ellas no solamente están, sino que trabajan, al igual que María. Vean cómo va destacando virtudes de cada uno. Él va destacando, ¿no? Cómo van creciendo, cómo van madurando las personas que él conoce. Lo que entendemos de Trifena y Trifosa, yo entiendo que son hermanas y que a su papá se les ocurrió ponerles nombres parecidos. No sé, hasta a lo mejor hasta gemelas, eso ya me lo estoy inventando yo. A lo mejor hasta gemelas, ¿no? Igual y sí, igual y no. Pero Trifena y Trifosa, entendemos que, yo pienso que por la similitud de los nombres, eran hermanas y muy trabajadoras en el Señor. Nada más, no sabemos más cosas. Solamente sabemos que trabajaban, y al decir Pablo, cuando Pablo las menciona como trabajadoras,
Yo creo que en todo caso está mencionándolas como evangelistas también, como personas que llevan el evangelio a otras personas necesitadas también en Cristo. Y luego dice otra, el versículo 12 también, saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. O sea, si Trifena y Trifosa trabajaban, Pérsida les decía, quítate que ahí te voy, porque ella había trabajado mucho, mucho. Lo mismo que María, que también había trabajado mucho aquí. Bueno, pienso que incluso destaca más a Pérsida que incluso que a María. Entonces, no se trata de competencias, no se trata de quién, a mí me dijo esto, a mí me dijo el otro, no, sino se trata de ver que ojalá, hermanas, nosotras tengamos esas virtudes. Ojalá como un pequeño grupo que nos estamos congregando, pero sí somos parte de la iglesia. Y ojalá que Dios, que sea Dios, no una persona, sino sea Dios mismo el que nos esté diciendo o que encuentre estas virtudes en nosotras. A lo mejor no es que en mí encuentre todas las virtudes, pero es que alguna de estas virtudes que está mencionando Pablo las encuentre en mí, alguna de estas, y otra diferente en alguna de ustedes, y que también podamos pues reflejar la luz de Cristo, porque yo creo que últimamente lo que está diciendo Pablo aquí de los que están en Roma es que realmente estaban viviendo como verdaderos cristianos. Porque aparte entendamos que Roma estaba siendo perseguido y aún así se congregaban y aún así brillaban, aún así compartían el evangelio sin miedo, y aún así Pablo encuentra muchas virtudes en esta iglesia, y yo creo que prácticamente es por eso que encuentra muchas virtudes, por la persecución de Roma, y que aún así hubiera cristianos. Es como resaltan, es como decir, hermanas, que nuestras virtudes, nuestros dones resaltan, hermanas, cuando estamos en medio de la tribulación. Y esto es bien importante. ¿Qué es lo que resalta en ti cuando estás en medio de la tribulación? Tus virtudes, las capacidades que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, o tal vez los pecados de la carne. ¿Qué resalta cuando estamos en medio de una tribulación? Es lo que tenemos que pensar. ¿Resaltaría esto? Ay, bien trabajadora, fiel, ha resistido mucho, está y permanece en Cristo. ¿Qué resalta? O tal vez, mejor dice Pablo, no, mejor de ese ni escribo, porque le resalta pero lo malo, ¿no? Bueno, de Pérsida, pues les digo, solamente aparece en el versículo 12 de este capítulo. Luego tenemos a Rufo. Rufo, saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Bueno, aquí con Rufo, lo único que nos está diciendo de Rufo es que es salvo, porque dice escogido en el Señor. ¿Y quién de nosotras no es escogida, hermanas? Todas somos escogidas. Entonces lo que resalta de Rufo es que es salvo. Probablemente a lo mejor era nuevo creyente, no lo sé, y a lo mejor todavía no tenía mucho que escribir Pablo de él, más que decir, también fue escogido Rufo. O tal vez se esté refiriendo a que fue escogido para una misión en especial. También puede ser eso, que fue escogido, que fue llamado a algo en especial. Y algo que también menciona es que la madre de Rufo era cristiana también. Era cristiana. Aquí cuando dice, la Reina Valera dice su madre y mía, si lo entendemos tal cual, estaríamos entendiendo que Rufo era su hermano. Que Rufo era su hermano. Tal vez si lo entendemos literalmente. Aunque en otras versiones lo dice de manera diferente. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo. Y también a su querida madre, que ha sido como una madre para mí. Entonces ya le cambia el significado. Entonces aquí está diciendo, ¿mandé? ¿Alguien me habló? Sí, Wendy. Rufo tiene una referencia en Marcos 15:21 y dice que su papá fue Simón de Cirene, a quien le obligaron a cargar la cruz a Jesús, bueno, que le ayudó a Jesús. Fíjate que sí encontré esa referencia, pero como tal no encontré que realmente se tratara del mismo Rufo. O sea, es posible que sí, porque Rufo como que no era muy común el nombre, pero sí vi eso, que Rufo estaba mencionado también en Marcos. No lo quise poner porque dije, igual y no era el mismo Rufo,
¿no? Porque ahí como lo ponen en Marcos, pues es como que el papá, ¿verdad? El papá de José, ¿cómo? Simón, ¿no? Simón. Ajá. Sí, dice Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Ah, ok, entonces más bien era hijo de Simón de Cirene. Ajá. Sí, pudiese ser que sí se tratase del mismo o no. Entonces, bueno, aquí lo que entendemos también es que habían tenido una comunión, si no fuese hermano de Pablo, digamos, que no creo que fuese hermano de Pablo. Si no fuese hermano de Pablo, aquí lo que entendemos es que eran muy amigos. Rufo y Pablo eran tan amigos que incluso hasta la mamá se involucra en la amistad. Y bueno, obviamente esta amistad está basada en Cristo. Obviamente es como, por ejemplo, aquí todas nosotras somos hermanas en Cristo. Podríamos decirnos que todas nosotras somos amigas en Cristo, pero siempre hay como a lo mejor con alguien con quien haces un poquito más estrecho el lazo, con quien haces un poquito más fuerte la amistad. No que las otras no sean amigas, sí son amigas, pero a lo mejor con alguien haces un poquito más estrecho el lazo, que hasta a lo mejor de vez en cuando comen juntas. Digo de vez en cuando, hermanas, no vayan a andar ahí abusando en querer todo el tiempo andar como uña y mugre, no, tampoco eso es sano, pero sí de vez en cuando estar a lo mejor, oye, fíjate que quiero platicar contigo, ¿por qué no desayunamos juntas? O ¿por qué no comemos? Y se hacen estos lazos más fuertes, y es el caso de Rufo y Pablo. Ese es el caso que, por lo que se entiende, Rufo lo acoge hasta en casa, de tal manera que la mamá de Rufo lo trata como a un propio hijo a Pablo. Entonces, esto es lo que está expresando Pablo. Y aquí también me ponía a pensar cómo somos nosotras con las amistades de nuestros hijos. Podríamos decir, realmente he tratado tan bien a algún amigo o amiga de mi hijo, de mi hija, que ellos sienten ese amor incluso hasta maternal, porque la verdad es que las familias están fracturadas, las familias están rotas, muchas veces rotas, y muchos de la gente no sabe lo que es el amor materno, no sabe lo que es el amor paterno, y a veces lo más que puede experimentar es el amor que tú le das a tus hijos, porque ellos, por ejemplo, los amiguitos o amigos de nuestros hijos no tienen papá o no tienen mamá, o aunque los tengan, pues a veces son muy indiferentes a ellos, y a veces está el amor materno o que nosotras podemos ofrecer, obviamente con respeto, obviamente hasta su límite, pero sí poderles expresar no solamente el amor materno a nuestros hijos, sino hacia aquellos que lo necesitan, ¿no? Y en este caso, pues fue Pablo necesitaba, fíjense, Pablo, el apóstol Pablo, aún también necesitaba ese amor materno que recibe de la mamá de Rufo, y él lo agradece, o sea, dice, ella fue como una madre para mí. Yo no sé, a lo mejor ya no tenía a su mamá probablemente o algo, pero así se comportó la mamá de Rufo, y esto es algo que podemos aprender, hermanas, comportarnos muchas veces como madres para aquellos que necesitan ese amor maternal. Bueno, después en el versículo 14 dice, saluden a Síntrico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Híjoles, de ellos no nos dicen nada, más que están todos juntos y con otros, ¿no? Entonces realmente no le puedo inventar nada aquí, ¿verdad? O sea, nada, no dice nada. Entonces, bueno, nos brincamos a los otros. Dice el versículo 15, saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. De igual manera, entendemos que todos estos eran parte de la congregación de Cristo ahí en Roma. No sé si ellos también, yo creo que sí se congregaban todos juntos, todos, incluso el grupo anterior, ¿no? Asíntrico, Flegonte y todos ellos se congregaban también con este grupo que acaba de mencionar, y no sabemos nada, absolutamente nada de estos creyentes en Cristo, solamente que eran parte de la iglesia en Cristo, ¿ok? Y con esto vamos a terminar en el versículo 16. En el versículo 16 dice, salúdense los unos a los otros
con ósculo santo. Les saludan todas las iglesias en Cristo. Entonces, sí, la palabra santo ya la habíamos visto, pero se las voy a volver a mandar. Es importante porque el saludo entre hermanos también es muy importante que lo hagamos de la manera correcta, hermanas. Sobre todo, bueno, yo creo que se refiere en todos los casos, no solamente en hombre y mujer. Obviamente en hombre y mujer hay que ser muy prudentes y bueno, que por ejemplo en el caso de nuestra congregación no nos saludamos de beso entre hombre y mujer. No hay saludos de beso, no es... bueno, yo también pienso que no es tan correcto. Hombre y mujer saludarse de beso, excepto que sea mi marido. Ese sí lo saludo. Y mis hijos, ¿no? Bueno, y mi hijo. Pero de ahí en fuera, el saludo en beso es solamente entre mujeres con mujeres, bueno, y hombres con hombres. En México no se acostumbra, pero bueno, ahí en Roma, bueno, en la época de Pablo sí se acostumbraba, entre hermanos saludarse de beso, eso era algo que sí se acostumbraba. Obviamente, de lo que nos está hablando, más que de costumbres, hermanas, nos está hablando de algo correcto. Después, más adelante, hay un tema que Dios me habló acerca de cuando Pablo dice que, no es cierto, es Pedro el que dice que añadamos a la fe virtud, ¿se acuerdan de esa lista que da? Y a la virtud conocimiento, y luego ahí le sigue en una de las cartas de Pablo, y a mí me impresionó mucho el significado de la palabra virtud. Dice, añada a la fe virtud. La palabra virtud es excelencia moral, o sea, habla de lo que es correcto moralmente. Entonces, aquí cuando nos está diciendo Pablo, dense un beso santo, nos está diciendo que lo hagamos moralmente correcto, que lo hagamos con excelencia moral. Ahora, si se daban besos entre hombres y mujeres, quiere decir que no lo tenían que hacer de una manera lujuriosa, ni libidinosa, ni con ninguna otra intención. También, si incluso entre nosotras nos saludamos de beso, entre nosotras como hermanas, quiere decir que tiene que hacerse de una manera sincera, de un amor sincero, sin hipocresías. No estarnos saludando con beso, pero por dentro estar sintiendo que no te aguanto y que no te soporto, que me caes mal. Eso no es un ósculo santo. Un ósculo santo es que realmente está santidad, que como se los mandé en el significado, es puro. Dice moralmente sin culpa. Quiere decir que te estoy dando mi beso de una manera inocente. Incluso no lleva culpa, no lleva doble intención, no lleva, mi forma en la que yo te doy un beso y un abrazo no debe de llevar doble intención. Tanto les digo, tanto de una manera lujuriosa o libidinosa, hablando de hombre-mujer, o bueno, hoy con las desviaciones ya hasta de mujer-mujer, hombre-hombre, ¿no? Pero también de la parte donde te estoy dando un beso y un abrazo porque realmente estoy expresando que sí te amo y no estoy fingiendo un amor, sino que realmente es porque realmente tengo un afecto hacia ti, realmente me importas y por eso te doy un beso de saludarte. Dice salúdate con un beso, no que todo el tiempo estemos dándonos besos, sino en el saludo nos damos un beso y que este beso sea puro y que sea moralmente sin culpa, o sea que no lleve pecado. A eso se está refiriendo, que nuestros besos y nuestros saludos sean sin pecado. Y eso también es algo, imagínense, si tu saludo debe ir sin pecado, pues cuanto más toda tu demás conversación, empezando por el saludo. Pero ahora imagínate si tu saludo empieza, si un hombre, por ejemplo, llega y le da un beso a una hermana de una manera sucia, pues ya, imagínate todo lo demás, ya está súper contaminado. O imagínate si nos saludamos nosotras de una manera hipócrita y falsa, pues ya todo lo demás que platiquemos, ya todo lo demás va a ir sucio y contaminado. Entonces, por eso Pablo dice en esta recomendación, y fíjense que esto Pablo realmente le estaba dando importancia, porque yo puse aquí, Pablo lo dice 4 veces en total, esto, salúdense con un ósculo santo, y esto lo dice en 1 Corintios 16:20, 2 Corintios 13:12, 1 Tesalonicenses 5:26 y aquí en Romanos. O sea que a Pablo le daba importancia
a saludarnos de una manera santa. Y les digo, si el saludo es lo primero que damos, o sea, cuando vemos una persona, lo primero que damos es el saludo, nos está diciendo que debemos de iniciar santamente. Y obviamente terminaremos santamente, no siempre, ¿verdad? Porque luego nuestras conversaciones se desvían. Pero bueno, si se desvían desde el principio, pues ya estamos bien amoladas. Entonces debemos de procurar empezar santamente y bueno, Dios también nos ayude a terminar santamente, ¿no? Así como Pablo está terminando ahorita, porque su saludo fue al final. Entonces Pablo también lo está haciendo, empezando santamente con sus bendiciones. Pablo los bendice y ahorita vamos a también que los va a terminar bendiciendo. Por ese amor que tiene Pablo, un amor sincero que lo demostró, hermanos. Lo demostró porque a él no le importó nada con tal de seguir compartiendo el evangelio a la gente que él sabía que necesitaba de Cristo. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí terminamos. No, espérenme, déjenme, les leo una versión y un versículo. Dice, Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, salúdense en fin unos a otros con un beso fraterno. Los saludan por su parte todas las iglesias en Cristo. También de un ósculo santo, como les digo, el ósculo santo no puede ir sin amor. Tú no puedes dar un beso santo que no vaya lleno de amor, porque entonces no es santo. Un amor sin santidad, pues no es, tampoco la santidad sin amor tampoco es, ¿no? Entonces, tienen que ir de la mano para que sea auténtico. Lo que regula el amor es la santidad y lo que le regula la santidad es el amor. Entonces, esto se acuerdan que lo vimos en la clase de la mente de Cristo. Esto es lo que se regula. Ambos hacen que el amor esté en equilibrio perfecto y la santidad esté en equilibrio perfecto. Entonces, por eso aquí lo dice, salúdense con un beso fraterno. Y al hablar de fraterno, no se está hablando de amor. Entonces, salúdense con un beso de amor, ¿ok? Es lo que dice. Y luego, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14, se los puse porque miren cómo lo dice Pedro. Pedro dice, salúdense unos a otros con un ósculo de amor. Así dice, con un ósculo de amor. Entonces Pablo dice ósculo santo y Pedro dice ósculo de amor. ¿Ya ven cómo es lo mismo? Un ósculo santo y un ósculo de amor. Es lo mismo. No podemos decir que estamos dando un beso santo si estamos dando un beso sin sentir amor hacia la persona que le estamos dando un beso. Bueno, el beso es una expresión, hermanas. No necesariamente es que a todo mundo que amemos le estemos echando ahí sus besucones. No se refiere a eso, se refiere a lo que estamos expresando físicamente, hermanas. Físicamente, hacia otra persona, ¿ok? ¿Qué cita era, Wendy? ¿La de Pedro? Primera de Pedro 5:14. Gracias. Ajá. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a orar, pero ahora les voy a pedir, le voy a pedir a Chelito. Chelito, ¿quieres ayudarnos a terminar con una oración? Prende tu micrófono, Chelito, y apago el mío. Nada más le apachurro la pantalla. ¿Sí? Ahí está. Ya te oímos. Ahí está. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Bueno. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre. Por la vida de cada una de las hermanas, de las que estamos presentes y de las que están ausentes. Las ayudes y las cuides en lo que estén haciendo. Y te doy gracias también porque nos permitiste estar. Y como decía Wendy, desde el primer capítulo de Romanos, que si algunos capítulos de la Biblia o no alcanzamos o no hemos leído todo, Romanos es esencial para nuestras vidas. Y sí, lo he leído, lo he vivido, y sí, es esencial en nuestras vidas. Es una gran enseñanza para nosotros y para
pues para enfrentar lo que tengamos en nuestras vidas y cambiar nuestra forma de vivir en todos los aspectos. Te doy gracias por estar aquí, porque me permitiste de nuevo estar con mis hermanas. Te doy gracias por cada una de ellas en todos sus problemas, en todas sus pruebas. Y yo sé que tú eres grande, Señor, y que a cada una nos vas a dar visiones para seguir adelante y sabiduría, sobre todo para cambiar nuestra forma de vivir, para enfrentar cada una de las pruebas del diario. Y bueno, gracias, Señor, por este día y gracias por todo lo que tenemos. Bendito y alabado seas. Amén. Gracias, Chilito. No, gracias a Dios.